Claro, yo, digamos, el interés en el sonido viene desde muy pequeño, porque mi papá es coleccionista de vinilos y desde chiquito pues yo oía mucha música, yo oía Beatles, como Bach, música clásica, Rolling Stones, pues como ese tipo de cosas. Y por otro lado, mis papás también eran muy fanáticos del cine. Entonces, desde chiquito, yo me acuerdo, yo muy pequeño, yo veía películas, por ejemplo, de Wim Wenders, es decir, veía cine, digamos, no cine comercial, sino un cine, digamos, de otro tipo. Entonces, yo creo que como que ese interés en la música, en el cine, estuvieron ahí siempre. Pero cuando yo terminé la carrera de pregrado de publicidad, me fui a hacer una especialización en producción de documentales en Nueva York. Y yo digamos que ya tenía cierto conocimiento de secuenciadores, de drum machines, de samplers, de cierto software, pero fue en Nueva York donde empecé a grabar. Como yo en la parte documental me encargaba de la parte del sonido, tanto en la edición como en la captura, entonces me empezó a interesar el tema de los micrófonos y digamos que ahí fue como cuando yo empecé a trabajar con sonido ya un poco más en serio. Después de terminar la carrera vine acá a Bogotá a trabajar un rato y empecé a componer, me empezaron a publicar mis trabajos. Yo me acuerdo que mi primer trabajo me lo publicaron en el 2005 en Italia, después tuve otro en el 2005 en Portugal. Empecé a publicar mucho y eso coincidió con un viaje que hice a Nueva York a trabajar. Yo durante mucho tiempo trabajé en publicidad, en ese momento me salió un trabajo en Nueva York y cuando llegué a Nueva York, eso fue en 2006, me empecé a conectar mucho con la escena de arte sonoro en Nueva York. Entonces gente como Richard Garrett, Andy Graydon, ¿quién más? Bueno, mucha gente, digamos, de la escena de Nueva York. Empecé a dar muchísimos conciertos. Me acuerdo que en el año 2007 di aproximadamente unos 6 conciertos. Entonces, digamos que me empecé a involucrar mucho en el tema de conciertos y en el tema de composición. También empecé a sacar mis primeros discos en CD, todo este tema. Y fue en el momento, como yo contaba, yo estoy trabajando en publicidad y llegó una crisis económica muy fuerte en el 2008, 2009 y la agencia de publicidad donde yo trabajaba se quebró. Entonces pues de alguna manera quedé en el aire y fue cuando yo dije, no, pues me voy a tomarlo del sonido en serio. Voy a hacer una maestría en artes plásticas que me va a ayudar como a trabajar un poquito más el tema mío de sonido. Ya en ese momento me interesaba como no solamente la composición y los conciertos, sino también como la instalación, es decir, los objetos, el objeto plástico sonoro. Entonces fue cuando hice la maestría en la Nacional, que la cursé del 2010 al 2000, bueno, el grado fue más o menos en el 2013, y de ahí en adelante pues he estado trabajando mucho. He trabajado acá en Colombia, he expuesto varias veces, he trabajado por fuera, estuve en el MoMA en el 2015 sí, estuve en el MoMA, he organizado festivales de arte sonoro. En el 2014 organizamos con Juan Cortés Radar. Perdón, en el 2014 organizamos Satélite, que fue un festival de arte sonoro que hicimos en la Valenzuela Klenner. Después hicimos Radar en el 2015, ese lo hicimos con Valenzuela Klenner, con Cine Tonalá. Nos fue muy bien, logramos traer obras de artistas muy importantes de afuera, de Alemania, de Estados Unidos. Hicimos una serie de conciertos como con los artistas, yo creo que son los más importantes, o de los más importantes que acá. Trajimos a Miguel Isaías de Medellín. Y digamos que ese ha sido mi trabajo. El año pasado estuve en una residencia en Italia, estuve dando conciertos en México. Este año viajo a Francia a hacer una residencia de 3 meses. Y este año, hace unas 2 semanas, una universidad en Inglaterra me dio una beca para hacer un PhD allá. El proyecto está basado en la influencia que tiene la comida en la música contemporánea y cómo los chefs o los cocineros en general utilizan el sonido para preparar. Es como la influencia del sonido en la culinaria y de la culinaria en la música. Entonces el proyecto les gustó mucho, ellos me becaron y yo creo que los próximos 3 años voy a estar viajando entre Bogotá e Inglaterra, porque mi proyecto se basa en la zona pacífica de Colombia, Perú y México. Entonces voy a estar viajando entre México, Perú, Inglaterra, digamos, estos 3 años, y pues estoy muy contento porque pues digamos que como yo ya soy, ahorita por ejemplo yo soy profesor de la Jorge Tadeo Lozano, pues ya arrancando, digamos, la carrera docente, pues un PhD, digamos que es algo muy importante, más la oportunidad pues de desarrollar toda esta investigación, digamos, en un marco como es una universidad grande como la de Huddersfield, que es donde va a ser el PhD,
que digamos pues tendrá muchos recursos y digamos me permitirá como investigar mucho más fácil. Entonces es un poquito como lo que ha sido el camino y donde estoy ahorita actualmente. Yo realmente cuando salí del colegio yo fui un estudiante un poco vago, yo nunca tuve muy claro qué quería hacer y digamos que la opción más fácil para mí era publicidad. Y precisamente haciendo publicidad encontré a un amigo, me hice amigo de un artista que hace música electrónica que se llama Fabián Moncada, que ahora vive en Miami, y fue Fabián el que me empezó a mostrar los samplers, los teclados, digamos, con él empezamos a tocar. Entonces digamos que él fue la persona que porque a mí siempre me ha gustado la música, pero yo nunca había hecho música como tal. O sea, tú empiezas a hacer música durante la carrera. Exacto, pero de una manera muy informal, es decir, nos reuníamos con Fabián, era más mamadera de gallo más que nada, tocábamos los teclados, programábamos beats, hacíamos una música como un poquito, no sé si a los que conozcan, tipo Autechre o Aphex Twin, no. Como una mezcla, como una música electrónica un poco experimental por de alguna manera. Pero no era como un tipo de música comercial, era más... No, era más, digamos, más comercial a lo que hago ahora, pero era un poco marginal, digamos, no era una música, por ejemplo, para bailar, era una música, digamos, un poco más compleja. Y digamos que esos fueron los inicios. Yo terminé la carrera y ahí lo que decía, casi que al medio año me fui a estudiar a Nueva York cine, y ahí digamos que todo el conocimiento que ya traía de sintetizadores, de drum machines, de software, pues entró el tema de los micrófonos muy fuerte y entró el tema de edición de audio, es decir, pasé como de preocuparme por la música a trabajar con el sonido, digamos, incidental, por decirlo de alguna manera, las grabaciones ¿Más de campo. ¿Más diseño sonoro para los films, para las...? Sí, no, yo lo que hacía era editaba el audio, es decir, era editor de audio, y eso comprendía tanto editar como preparar, ecualizar, masterizar, digamos, los diálogos y todo lo que se grababa de campo, como también, digamos, la parte musical de los documentales. Ah, ok. Eso era una especialización, me dijiste. Exacto, se llama Brooklyn College, que es parte del City University of New York, y ahí hice, no me acuerdo, creo que fueron como 6 meses o un poquito más, donde hice la especialización enfocada en documentales, y lo que decía, digamos que eso fue como el punto ahí fuerte para empezar a trabajar con sonido. Claro, ahí ya estaba metido. ¿Y por qué, digamos, cuando vuelve, por qué una maestría en Bellas Artes? Sí. Y no, por ejemplo, en música, seguir profundizando en Pues música? en ese momento, digamos, yo tenía una visión muy particular de la música. Creo que tenía una visión de la música muy clásica, y más que eso fue que en ese momento yo vivía en Nueva York. Eso fue el invierno del 2009 al 2010. Yo me acuerdo que en el apartamento fue un invierno súper fuerte y había un radiador que empezaba a hacer un ruido que me interesó mucho. Al principio me molestaba, después me gustó. Entonces fue en ese momento donde dije, oiga, digamos, el tema de composición ya lo manejaba muy bien, es decir, ya para ese entonces yo había sacado creo que unos 8 discos, el tema de conciertos lo manejaba muy bien, pero el tema del objeto me presentaba preguntas. Mi mamá, por ejemplo, es crítica de arte plástica, y digamos que yo siempre había traído un interés como por lo objetual, por lo plástico, y como que este interés que surgió en este aparato, porque pues el que producía el aparato era el radiador, entonces fue ahí donde dije, pues empecemos a explorar algo que yo no he explorado nunca, que es la escultura. Y en efecto, pues mi tesis final, que fue nominada a meritoria por Federico Demer, un percusionista muy importante, y por John Castles, precisamente fue una mezcla entre una escultura y un performance. Entonces digamos que mi interés en el objeto fue lo que me llevó a hacer eso, porque digamos que yo ya sentía que el tema musical de alguna manera ya lo manejaba con cierta solvencia. Y habías sacado más o menos unos 8 discos allá, estando ahí en Nueva York, exacto. Y por tu cuenta, independiente, con todas esas... Pues yo he sacado de todo, es decir, yo he sacado, por ejemplo, creo que lo único que no he sacado son vinilos hasta ahora. He sacado cassettes, tengo bastantes CDs publicados en sellos de Bélgica, Rusia, en Colombia, un sello muy bueno que se llama Ether de Medellín. Ahorita mi último trabajo lo publiqué con ellos, salió en la revista reseñado en The Wire, que es la publicación de música electrónica más importante. Y también tengo pues una paginita mía donde yo publico mis propios trabajos, pero son las cosas corticas, cosas de menos de 15 minutos. Cuando ya tengo una pieza más grande,
pues ahí sí busco un sello disquero o sellos disqueros me contactan a mí. Ahorita tengo otro lanzamiento también. Digamos que es un tema en el que he estado muy activo. Creo que mi discografía ya suma como 50 discos más o menos. ¿Y eso fue durante tu periodo en Nueva York? Eso ha sido todo mi periodo. Es decir, yo empecé mi primer disco, como les decía, lo saqué en el 2005 y ya en el 2017 ya acabo de sacar uno nuevo. Digamos que depende de los años. He tenido años donde saco 7, años donde saco 2. Ahorita estoy trabajando un poco más lento, enfocándome más en cada disco, entonces me estoy tirando más o menos 6 meses en sacar un disco. Yeah. Entonces llegas a esta maestría y te metes con lo objetual, ¿cierto? Sí. Y ahí empiezas a vincular también siempre el sonido. Claro, es decir, al principio fue muy duro porque yo venía, digamos, de trabajar de una manera muy formal. Yo no tenía como un discurso ni tenía una investigación. Entonces al principio la maestría fue dura porque yo llegué casi que sin un discurso, llegué como con una obra al principio. Creo que a la maestría le cobró trabajo adaptarse a mí, a la maestría, y al principio pues fue muy duro porque yo como que digamos que no sabía muy bien qué hablar de mi trabajo, y digamos que tuve la fortuna de trabajar con una directora de tesis muy buena que se llama Trixia Lina, que es, digamos, una artista plástica muy importante, y empecé como a dar con los textos que era, con el tema de investigación que era. Entonces ya al final, pues como les decía, me fue muy bien, la tesis le fue bastante bien. De hecho hubo una galería que se llamaba Galería Rojo que me compró una segunda presentación de la obra. La primera la hicimos dentro de la maestría y la segunda la hicimos ya abierta al público, y pues digamos que fue un trabajo que fue muy bueno, tuvo reseña en Arcadia. Después me invitaron a hablar de esa obra en la British Library en Londres, en un evento acá que organiza una amiga que se llama Pechacucha, en Novara, que lo hace en Odeón. Entonces digamos que fue un proceso bien interesante, fue duro, pues como uno sabe, una maestría pues es dura, pero digamos que valió la pena, y desde ahí pues digamos que mi trabajo está como entre eso, ¿no? Como entre la instalación, la composición y el concierto. Ahí es un poquito como entre lo que yo trabajo. O sea, actualmente te mueves ahí. Sí, ahorita estoy dando muy duro al tema de conciertos. Cuando hablas de conciertos, ¿es netamente musical? ¿O...? Pues es que eso es muy subjetivo, es decir, que es musical y que no, en qué momento se pasa ese puente o no. Es decir, pero pues obviamente yo considero lo que yo hago y los festivales a los que yo voy, pues mi trabajo es ser compositor de música contemporánea. Es decir, lo que yo trabajo con grabaciones de campo, con ondas sinusoidales, con todo esto, pues finalmente digamos en que se vendría como a encajar en lo que es música contemporánea, ¿no? Pero si a mí me dicen vamos a ver a un concierto de David Vélez, yo voy a ver a David Vélez allá haciendo... Es totalmente, hay conciertos, cada vez son más diferentes. Por ejemplo, de hecho ahorita estamos haciendo unos conciertos corporativos porque a las empresas, digamos, les preocupa mucho el estrés de sus empleados. Entonces digamos que nosotros con Felipe Rodríguez, que también es una persona con la que hemos trabajado mucho, tenemos un tema muy serio de investigación sobre psicoanálisis, psicología, digamos el tema emocional y el tema del sonido. Entonces hace poco el British Council nos pagó 2 conciertos para sus empleados con el fin de relajarlos, de permitirles digamos alejarse un poquito del día a día y de poder tener como una visión diferente de sus problemas. Es decir, es una cosa muy seria, muy investigada, no es como una cosa ahí donde la gente va y oye pajaritos y ya, sino que hay toda una investigación muy seria. Entonces digamos que hay ese tipo de conciertos. Están los conciertos como los de los que le contaba ahorita, el que hicimos en la Escuela de Ingenieros. Hay conciertos digamos más clásicos donde de pronto yo simplemente me paro con mi laptop. Yo he trabajado en teatro también, entonces yo creo que y he dado muchos talleres también de Foley. Entonces yo creo que el Foley y el teatro son elementos como que son muy fuertes. Por ejemplo, en México di un concierto donde me puse a romper platos, por ejemplo, y una cosa, digamos, como con mucha vehemencia, con mucha actitud, y a la gente le gustó mucho. Entonces yo creo que el arte del concierto, yo creo que es algo que se va nutriendo, y seguramente lo que hago ahorita es diferente de lo que haré después, pero siempre es procurando salir un poquito, y un poquito la premisa de la tesis es cuestionarse esa presencia tan fuerte que tiene el músico contemporáneo en un escenario. Uno va a un festival de arte contemporáneo y se para el tipo frente a su laptop o a su piano o a su guitarra y él sigue siendo el eje. A mí me parece que hoy día me parece más interesante que el centro de un concierto sea la escucha, no sea mi presencia como artista,
creo que pues eso ya tuvo como su época, sino creo que para la gente puede ser más interesante lo que a mí me interesa oír. Entonces por eso, por ejemplo, los sonidos, que los conciertos de cocina funcionaban muy bien, porque la gente se le tapa los ojos, empieza a cocinar, la gente empieza, además hay una cosa de los sentidos, empieza a aparecer el olfato, al final se les da de comer, es decir, lo que se prepara se les da, pero también es una actitud fuerte decir, yo ya no estoy ahí, mi rol es secundario, yo lo que hago es poner unos micrófonos y un mixer y empezar como a mezclar en vivo los sonidos que se dan, pero también es como decir, pues ya digamos esa época como el virtuosismo y la presencia del músico, me parece que ya tuvo su momento, y ahora creo que es más interesante. De hecho, muchas veces yo hace el año pasado, de un concierto acá en una galería donde yo me fui, nosotros arrancamos con pólvora, empezamos a hacer una serie de explosiones de pólvora y finalmente damos unos pájaros y dejamos a la gente ahí. Entonces yo creo que lo que yo procuro siempre es como jugar un poquito con dejar al espectador como confuso, como este weón porque se fue o este weón porque rompió el plato. Es decir, siempre me interesa mucho que la gente no sepa mucho lo que estoy haciendo, pero que lo que se hace en el escenario tenga mucha fuerza. Bueno, bien. Entonces, bueno, ahí hay como un concepto muy amplio que tú tienes frente a lo que llamarías concierto, ¿cierto? Por ejemplo, esto que acabas de hacer también en la Escuela de Ingenieros es concierto. Sí, para mí el concierto es cuando el elemento performativo es el que prima. A diferencia de una instalación donde hay un objeto, como puede ser esto o esto, que es el centro, o a diferencia de una composición donde lo que tiene la persona es que va y compra un CD en internet, le llega por correo, se sienta en la sala de su casa y lo oye. Me parece que lo que hace el concierto es que hay un performance donde hay unas consideraciones, digamos, estéticas, sonoras, y ya lo demás, pues eso se abre mucho. Es decir, yo he tocado con gente que hace su parte en piano, por ejemplo, he tocado con gente que hace su parte con sintetizadores, porque yo trabajo también en colaboración. Entonces yo creo que es el tema de los conciertos, pues básicamente es algo que ocurre ahí en vivo, es un performance donde hay un principio y un final, y creo que todo lo que quepa ahí para mí pues ya entra parte de lo que es un concierto. Bien. Pues yo dejé de hacer instalación hace mucho, yo digamos precisamente por enfocarme en los conciertos, yo creo que yo no hago, pues hice unas instalaciones sonoras el año pasado en espacio público en la Jorge Tadeo Lozano, hice otra en Chile, no recuerdo el nombre, es una ciudad pequeña que no es Valparaíso, Valdivia creo que se llama. Hice también una y hice una instalación también en espacio público en Ciudad de México, en un parque que ahorita Alameda creo que se llama, pero eran digamos más enfocadas en lo sonoro, porque básicamente lo que yo hacía era me daban un espacio público, yo consideraba pues qué pasaba en ese espacio público, hacía una propuesta digamos de texto, de concepto y de sonido, pero objeto no trabajo mucho, y ahorita que estoy trabajando el tema del psicoanálisis retomo, y ahorita voy a empezar a trabajar una serie de instalaciones basadas en eso. Yo he hecho, digamos, yo diría que 2 instalaciones mías que tuvieron como mucho eco fue la de la tesis, como pues también se presentó con una galería, y una exposición que se llamó Sonósferas, que curó Ricardo Arias en Odeón, donde precisamente este mueble es parte de una obra. Este mueble tiene acá un espacio para poner un subwoofer, no me acuerdo de cuántos vatios, creo que 400, una bestialidad, y yo proyecto el sonido de las olas del mar de Palomino, que es un mar donde yo pues salvé un poco a mi esposa de ahogarse, entonces tenía como un significado ahí de la vida y la muerte. Entonces lo que hago yo es pongo el subwoofer con los sonidos del mar, pongo una serie de copas en este mueble y las copas empiezan a caer. A veces no se caen, a veces se quedan al borde, es decir, hay un elemento como de incertidumbre que ocurre, pero pues obviamente es una obra muy relacionada, digamos, con la muerte. Y fue bien bonito porque en Odeón la gente, pues lo de la muerte es un poco obvio, pero había gente que decía que la obra lo llevaba a pensar que la muerte no era algo negativo, sino era una liberación. Cuando veían las copas de pronto llegar acá y ¡pah!, saltar y irse hacia allá. Entonces yo creo que esas fueron 2 instalaciones importantes también. Yo como les decía, he trabajado mucho en colaboración. Yo trabajo con un artista sonoro que se llama Juan Cortés, e hicimos una serie de instalaciones en colaboración el año pasado en Valenzuela Clena, en una exposición que nos fue muy bien. Digamos, yo trabajé más la parte sonora, Juan trabajó la parte visual, pero en todas las piezas, digamos, que colaboramos nos fue muy muy bien. Tuvimos reseña en Arnexus, en Vice, en El Tiempo, es decir, creo que tuvimos por lo menos 5 o 6 reseñas muy positivas,
Y fue interesante porque pues yo, aunque me enfoco en el sonido, cuando trabajo con un artista visual tan bueno como es Juan, entonces digamos que se dieron resultados bien interesantes. Y ahí había también instalaciones sonoras, había una pieza donde uno solamente podía oírla a través de la quijada, era una pieza diseñada con transductores óseos, entonces las personas no veían nada en el lugar y precisamente cuando ponían su quijada, ahí la pieza empezaba a funcionar. También trabajamos con transductores y con unas láminas metálicas. También con Juan hicimos un video basado en digamos como en paisajes miniaturas que creamos y que los manipulamos a través de subwoofers y de frecuencias, y digamos que ese fue como el último, digamos, trabajo plástico que hice. Después tuve que viajar a Italia a la residencia, después a México, entonces como que estuve trabajando mucho el tema de conciertos, y ahorita pues estoy trabajando en una serie de piezas, trabajando precisamente alrededor del tema de psicoanálisis, que van a trabajar, como por decirlo ahí, como por encima un poquito el tema de los sueños y digamos, los muebles y el sonido. Definitivamente en toda tu obra el sonido es el eje. Pues es difícil. Yo por ejemplo he tenido, hay un artista cartagenero muy bueno que se llama Osvaldo Maciá, que vive en Londres, y él siempre le critica a los artistas sonoros de que por qué se casan con el sonido, ¿no? Si realmente pues un artista puede hacer lo que se le dé la gana. Y digamos que sí, el sonido es como un elemento que ha estado ahí. Yo diría que el sonido es como el eje, y creo que todas las obras de alguna manera tienen el sonido, y pues yo sí creo que hay como una postura ahí, porque el sonido, ¿no? Porque si le dicen a usted, porque todo lo que hace, igual yo también, aquí hay algunas fotos, yo también he trabajado fotografía, he trabajado video, pero digamos que el sonido siempre ha sido como el tema conector, porque digamos que como medio me parece bien interesante. A mí me parece que hay una saturación de información visual, hay una sobresaturación de información a través del lenguaje. Me parece que el sonido lo pone a uno como en un lugar interesante, un poco de circunspección, de contemplación, un lugar también crítico frente, digamos, a ciertos elementos del arte plástico. Entonces es un elemento en el que siempre me he sentido muy bien. Y yo creo que pues es indudable que eso sí tiene que ver con que toda la vida pues yo fui, pues, lo que le decía, mi papá coleccionaba vinilos, yo me ponía a ir vinilos y vinilos toda la vida. Entonces yo creo que siempre hay una conexión muy fuerte con lo sonoro, tanto por a través del cine como de la música. Entonces yo creo que sí se podría decir, pero yo creo que eso se puede cuestionar. Es decir, hay un artista inglés sonoro muy bueno que se llama Patrick Farmer, que todo trabaja a través del sonido, a través del texto. Yo por ejemplo a mis alumnos de la TADEO les pongo mucho a grabar escribiendo, porque, claro, es decir, le dicen grabar, pues grabar es una grabadora, pero si uno realmente se sienta en un lugar y empieza a hacer una crónica de lo que está pasando, está grabando también de alguna manera. Entonces digamos que el sonido siempre está ahí, pero no sé si siempre esté presente. De pronto va a haber momentos en que no está tan presente, pero digamos las consideraciones de lo que es la escucha sí son súper importantes ahí. Y podemos catalogar desde toda esa experiencia y formación a David Yales como un artista sonoro. Pues yo pensaría que sí, es decir, yo creo que yo puedo ser un artista sonoro, como también puedo ser un compositor de música contemporánea. Yo diría que entre esos, como también pues yo he tenido piezas bastante plásticas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que yo me muevo ahí entre el arte plástico, el arte sonoro y la música contemporánea. Yo diría que ese es como el lugar en el que yo trabajo. Nosotros con Felipe Rodríguez sacamos un texto bien interesante en una revista de la Universidad de los Andes que se llama Clave, y un poquito hablábamos de eso, un poco de qué es el arte sonoro, ¿no? Yo creo que el arte sonoro surge un poquito de las artes, digamos, de la materia, como la escultura, la pintura, esto, y en conjunción con la música, que son las artes del tiempo, la música, el cine. Entonces yo creo que finalmente lo que hace, o por lo que a mí me interesa el arte sonoro, creo que el arte sonoro es un arte que digamos que es muy permeable por otras disciplinas. Creo que el arte sonoro es permeable desde la investigación. Nosotros estamos trabajando con médicos, con psicoanalistas, también en otros proyectos hemos trabajado con chefs. Es decir, yo creo que el sonido es un espacio inexplorado y sobre todo que permite mucho la interacción. Yo hoy día creo que el arte en general tiene que abrir espacio a la interdisciplinaridad, y yo creo que el sonido lo permite, porque precisamente el sonido es un elemento muy importante en el cine, el sonido es muy importante en la experiencia, el sonido pues es esencial en la música. Entonces yo creo que el interés un poco, yo diría que el arte sonoro es cuando digamos el
el taller de escultura y de pintura estaba en un lado en las universidades, el conservatorio está en otro, y de pronto pues empieza a haber una convergencia ahí, pues que viene de Luigi Russolo, viene de John Cage, viene de los dadaístas, es decir, que se ha ido dando, y yo creo que hoy día pues ya el arte sonoro, es decir, que cada uno más bien dará cuál es su... Creo que es lo que me interesa, no creo que haya una definición de lo que es arte sonoro, yo creo que cada artista tiene su propia definición, pero yo creo que el arte sonoro es algo que puede vivir sin ser definido. Yo creo que la misma, digamos, ¿cómo sería la palabra? Indefinición, tal vez, es lo que lo hace interesante, que yo creo que puede funcionar, y ahí también una definición que es interesante, y es que es una digamos, una disciplina, una línea de creación que fue inventada mucho antes de que apareciera su nombre. Es decir, si uno se pone a mirar, los chinos tenían ya cajas con pájaros, es decir, ya inclusive un instrumento, uno se pone a mirar un contrabajo, tiene un elemento escultórico, es decir, el contrabajo tiene un pensamiento acústico de la madera, de cómo se ensambla. Entonces yo creo que el arte sonoro estaba ahí, solo que digamos hasta ahora se está viendo y se abre como un espacio, lo que decía, donde convergen, digamos, muchas disciplinas. Yo pensaría que cuando compongo y hago conciertos, digamos que ahí estoy trabajando más del lado de la música contemporánea. Pero digamos que cuando trabajo objetos como en una exposición o eso, creo que ahí ya entra a haber consideraciones más del lado plástico. Entonces yo creo, y eso sin duda, es decir, mucha gente, por ejemplo, usted va a encontrar entrevistando a otra gente, y yo lo hablaba acá, que hay gente que para lo cual el arte sonoro y la música son dos cosas que están totalmente separadas, para mí no. Entonces yo creo que eso es lo interesante. Y creo que eso también le parece interesante a la gente, que no hay que trabajar sobre unas definiciones tan exactas, tan cortantes, tan tajantes, sino más bien es cómo la gente desarrolla un interés por el sonido a través del sonido. Hay un crítico que se llama Brandon Lavelle, es californiano pero vive en Berlín, que tiene una definición muy clásica, que dice: arte sonoro es todo trabajo que se refiere al sonido y que utiliza el sonido como medio para desarrollar. Yo creo que no es tan cerrado, pero creo que es una definición que ayuda. Es decir, si yo hago, por ejemplo, a mis estudiantes que yo les doy arte sonoro, yo les tengo que exigir algo. Es decir, ellos entran, no tienen ni idea que es arte sonoro, me preguntan: listo, vamos a hacer vamos a cursar su clase, vamos a hacer un proyecto final, ¿qué es arte sonoro? Ahí ellos entran con esa pregunta. Y un poquito me parece que el arte sonoro debe considerar el sonido, o por lo menos, o sea, debe considerarlo como elemento de estudio o como una manera de desarrollar una problemática. Hay piezas de arte que utilizan el sonido, pero están hablando de algo completamente al sonido, están hablando de la memoria, de la mamá, de territorio, bla, 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 y utilizan el sonido como medio. Como hay artistas que hablan del sonido, pero en ningún momento están utilizando el sonido para referirse a él. Entonces yo creo que por ahí, en mi opinión, tratando de ser, digamos, objetivo con un tema muy subjetivo, la cosa sería por ese lado. Yo he saltado mucho, yo he tratado como casi que huir de mis propias fórmulas, porque uno se repite. Yo me acuerdo un año en que saqué muchos discos y yo después los decía: todos suenan la misma vaina. Entonces yo creo que uno de alguna manera sí hace un esfuerzo consciente de explorar cosas nuevas, de no repetirse. Pero por ejemplo, hace poquito pues miraba yo, ¿no? Me voy a hacer un PhD sobre la relación entre cocinar y hacer música, por ejemplo, y me iba a mi primera escultura, que fue la que presenté en la tesis, y era una tesis donde en una mesa central había comida. Entonces yo creo que hay como un elemento casi inconsciente que va generando como hacía Pulgarcito, que iba dejando un camino de migas de pan. Yo creo que hay como un camino que se iba ahí, pero yo creo que uno no es muy consciente, que está ahí, que ofrece bases donde seguramente uno trabaja, pero yo creo que uno mismo va tratando como de escapar de su propio camino y de no repetirse. Y sobre todo algo que me parece muy importante es que hacer arte no es lo mismo hacer arte en los 90s que hacer arte ahora. Por ejemplo, yo creo que cada tiempo trae sus consideraciones. El hecho, por ejemplo, de que ahorita tengamos los celulares que cambiaron totalmente la cultura, la manera de relacionarse. Entonces yo sí creo que también uno responde a un deseo pues de no autorrepetirse, pero también a
a asimilar lo que pasa social y culturalmente, y creo que eso pues es innegable que termina afectando, por lo menos en mi caso, la obra. Eso que mencionas ahorita, David vincula la tecnología en la medida que eso va avanzando a su obra. Sí, es decir, yo no consideraría que mi trabajo sea particular. Por ejemplo, yo no trabajo, por ejemplo, con Arduino, yo me alejo mucho como de ciertos lenguajes, porque es decir, la misma definición de tecnología cambia. Creo que era el Lyotard, el filósofo francés, que decía que la tecnología no es un invento del hombre, sino al revés, que el hombre es el resultado de la tecnología. Si uno se pone a mirar las algas hace no recuerdo cuántos millones de años, las algas ya producían un tipo de combustible, por ejemplo. Entonces yo creo que la tecnología, como se ve, como se entiende, que siempre la tecnología de punta, por ejemplo, me parece interesante, y de hecho creo que ahorita es un momento interesante en el sonoro como para alejarse de esa tecnología del Arduino, del Raspberry, e irse un poquito más a explorar tecnologías antiguas. Yo estuve en una residencia no en Villa de Leyva, en Sutamarchán, donde no teníamos electricidad ni agua. Entonces nos tocaba hacer esculturas a partir de lo que había. Entonces yo obviamente pues utilicé el viento, hice una campana y cogí una lámina de zinc y la colgué y lograba que el viento las activara. Entonces yo creo que hoy día, más que el tema, creo que es innegable que uno trabaja con tecnología, creo que la vida misma está llena de tecnología, pero pues obviamente son consideraciones que yo tengo, bien sea como lo que hicimos en el MoMA con Juan Cortés, que era una cosa digamos más tirando a lo que uno llamaría como tecnología contemporánea, una cosa más de innovación, como lo opuesto que es cuestionarse la tecnología y trabajar con tecnología de hace 100 o 300 años. Colombia está en un momento bien interesante, hay artistas muy buenos, yo tengo la fortuna de trabajar con muchos de ellos, por ejemplo con Leonel Vázquez hicimos un proyecto en el 2014, tenemos ganas ahora de volver a trabajar, con Felipe Rodríguez hemos trabajado mucho, con Cortés, que digamos que es más visual que sonoro, igual con él hemos trabajado mucho, con Miguel Izaza en Medellín. Yo siento que es un momento interesante. Yo en general he tenido también la oportunidad de curar exposiciones en Argentina, de viajar a Chile, trabajar con artistas chilenos, y creo que realmente lo interesante, ayer precisamente me entrevistaban para una página en Checoslovaquia y me decían como que es interesante el arte sonoro en Colombia, un poco parecido a lo que usted me pregunta. Yo creo que lo interesante es que nosotros nos preguntamos mucho sobre, digamos, el arte que hacemos, sobre el contexto en el que se desarrolla. Es decir, si uno se pone a mirar el arte contemporáneo colombiano, ha tenido mucha carga política, por ejemplo. Entonces yo creo que algo que tiene interesante es el interés del colombiano. Por ejemplo, una de las cosas por las que me han dado el PhD es porque les pareció un tema que nunca nadie había hecho, que ellos nunca habían estado en un concierto donde se cocinara y donde los sonidos se usaran. Les pareció una cosa como entre novedosa, extraña, interesante, pero sobre todo que nadie lo había hecho. Y yo creo que nosotros como suramericanos y colombianos en particular tenemos como esa gran ventaja, y es que nos podemos liberar como ese legado tan fuerte que trae la música contemporánea europea, el legado de la música experimental europea, norteamericana, japonesa. Y yo creo que en Colombia la gente está estableciendo lenguajes. Si yo por ejemplo miro la obra de Leonel Vázquez, me parece que es una obra muy, digamos, muy personal, muy de él, muy diferente a otras cosas que yo he visto, muy relacionada con su entorno. Uno mira, por ejemplo, Leonel trabaja en Cibaté, y muchos de los trabajos que hemos hecho giran alrededor del tema de la salud mental. Entonces algo que me parece interesante y muy promisorio, digamos, es la posibilidad que tienen los artistas en Latinoamérica y en Colombia de tomar elementos, de investigar cosas interesantes. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con Osvaldo Maciá. Uno habla con Osvaldo Maciá y es un tipo que investiga unas vainas rarísimas, súper interesantes. Entonces me parece que eso es como lo interesante, es eso, esa posibilidad de coger esa investigación tan diversa que trasciende, digamos, la música o el arte de su formalidad, sino más como los elementos tecnológicos, sociológicos o científicos que me lleve a ponerlo a dialogar con el sonido. Entonces yo creo que en ese sentido es muy promisorio, pero creo que por ejemplo también vivimos con una carga muy fuerte de la electroacústica. Por ejemplo, a veces me impresiona cómo mis estudiantes sienten que si no saben Pure Data no pueden hacer música. Yo digo, no sea pendejo, hermano, yo no tengo ni idea de Pure Data y llevo conciertos por todo el mundo, o sea, no se sienta limitado. Por ejemplo, creo que en la escuela, en el Conservatorio de los Andes, todavía el laptop no es considerado un instrumento.
lo cual es una cosa totalmente arcaica, ya es decir, para ser músico tengo entonces que saber tocar piano y guitarra, eso pues creo que ya se vio haber cuestionado hace mucho. Entonces creo que todavía vivimos como más en el sentido de conciertos y de composición muy aferrados. Por eso siento que, por ejemplo, uno no ve mucha actividad de artistas colombianos publicando. Por ejemplo, realmente si uno se pone a mirar quiénes publican con juicio, pues está Miguel Izaza y yo. Realmente yo no había antes un artista que se llamaba José Ricardo Delgado que también publicaba, pero uno no ve ese rigor de publicar tanto. En cambio, en las artes plásticas la gente es más activa, creo que la gente puede desarrollar sus ideas más fáciles y ya uno va viendo, por ejemplo, el año pasado con Juan José López hicimos un taller en plataforma y curamos una exposición y los resultados fueron increíbles, gente que nunca había trabajado con sonido. Lo mismo la experiencia que he tenido yo dando clases, alumnos que no tienen ni idea de sonido terminan presentando unas obras súper interesantes, incluyendo el sonido. Entonces yo creo que el panorama es muy amplio, pero creo que falta mucho apoyo. Por ejemplo, eso es un poco triste. No hay como exposiciones de arte sonoro. Por ejemplo, las últimas creo que las curamos con Juan Cortés, un poco hecho con las uñas, buscando plata, patrocinios, un tema muy complicado. Y creo que es porque, mi opinión es porque digamos que el arte plástico está muy atado al mercado y la gente tiene miedo al arte sonoro. Es decir, yo puedo comprar una serigrafía, yo puedo comprar un objeto, puedo comprar una fotografía, pero todavía no hay arte sonoro. La gente no sabe si comprar arte sonoro, cómo comprarlo. En Nueva York todavía no hay un mercado claro, creo que en Inglaterra sí hay como ya el fenómeno de coleccionistas de arte sonoro. Entonces yo creo que las galerías se asustan, pero hay galerías, por ejemplo, como Valenzuela Kleiner, que tomó muchos riesgos con arte sonoro. Allá desarrollamos dos festivales muy buenos, con lleno total. Entonces yo creo que lo que falta es que las galerías se arriesguen más y que las universidades tengan más espacios. Por ejemplo, en la Tadeo creo que solamente vemos 2 personas enseñando sonido. En los Andes creo que hay solamente 2 personas y una en diseño. Entonces sí hace falta también como que las universidades le metan un poco más la ficha, pero pues yo creo que acá vimos muy de resultados. Entonces yo creo que tanto las galerías como la universidad están esperando que el arte sonoro totee para ahí sí abrir la puerta. Yo pensaría que sería más interesante y empezar ahorita ya a abrir espacios y hacerlo más fuerte, porque ahorita realmente las cosas que se dan son como muy esporádicas. Sé que hay digamos instituciones que se organizan conciertos con frecuencia, pero me parece que sí hace falta como que la gente en Medellín, por ejemplo, el MAM es un espacio muy interesante. El MAM está en el Lab 3, donde yo he dado conciertos. Miguel Izaza curó la exposición que yo tenía una pieza, ahorita está Carlos Bonilla allá, Leonel también ha expuesto. Yo siento que falta como un lugar como el MAM acá, falta que un museo, una universidad se ponga pues digamos ahí las pilas y genere un espacio y que genere una cultura alrededor del sonido, ¿no? Porque realmente pues lo que pasa es como muy cada uno en su isla. Yo creo que sí hace falta como organizar un poco las cosas y como institucionalizar un poquito el arte sonoro. Creo que eso le ayudaría mucho. ¿Y cómo se podría concretar eso? ¿Como un festival o algo así? Yo creo que toca hacer un festival que genere la cultura del sonido. Entonces puede hacerse un festival que dure un mes. Entonces, de hecho, nosotros alcanzamos a trabajar ese proyecto con la gente de Nueva York que estaba interesada, pero pues obviamente también Colombia tiene un problema y es la evaluación. Traer un artista de Inglaterra o de Estados Unidos es muy costoso por el tema del dólar y de la libra versus el peso. Pero yo creo que lo que hace falta es que de pronto haya como un convenio, pues sería muy interesante que por ejemplo los Andes y la Nacional, que yo diría que es como la cuna de artistas sonoros más importante que hay. Uno se pone a mirar todos los artistas sonoros, digamos que tenemos cierto reconocimiento, hemos pasado por una por la otra. Yo estudié en la Nacional, ahí hice mi maestría. Leonel también se graduó de la maestría, es profesor de los Andes. Ricardo está en los Andes. Roberto García es profesor de la Nacional. Entonces me parece que sería interesante y ojalá se incluyeran más. Por ejemplo, la iniciativa que están ustedes me parece muy interesante y chévere que se empiece a generar como un vínculo y se genere una cultura, que en octubre o en noviembre o en junio, donde sea, haya un mes del sonido, Bogotá se llene de exposiciones de arte sonoro, se llene de conciertos, haya charlas, que es un poquito lo que hace la gente en Sonami en Chile. Que Sonami tiene
pues ha ido variando, pero tiene un mes al año en que se le dedica full al sonido. Yo tuve la oportunidad de estar allá en el 2013 y realmente es impresionante la cantidad de gente que va, el interés que se genera. Entonces yo creo que sería interesante como pensar en eso, como establecer un mes, generar muchos actores que permitan que todo sea más fácil de costear, que la logística sea sencilla, y traer artistas. Y yo estoy seguro que, o sea, siempre que se han hecho cosas acá la gente responde bien. Yo me acuerdo en Satélite, cuando hicimos los conciertos en la Valenzuela Klenner, la gente no cabía, nos tocó al final ya decirle a la gente, no, pues ella no cabe acá. Entonces es bonito, y yo creo que viene enfocado también con un poquito con un plan de marketing y de comunicación. Yo creo que se podría generar eso, y Bogotá yo creo que respondería muy bien. Hablas ahí de Satélite y de Radares, ¿fueron festivales que tú hiciste? Sí, Satélite fue un festival que hicimos en el 2014 con Juan Cortés en la Valenzuela Klenner, que fue muy bonito, porque queríamos traer obras de artistas extranjeros, pero pues salía muy caro traer a los artistas, y el festival ya estaba muy encima. Entonces lo que hicimos fue pedirle a los artistas que hicieran obras en plano. Entonces fue muy bonito porque y obras que se pudieran hacer con objetos, digamos, que puedes conseguir en un home center o en la Novena, es decir, nada de piezas creadas solamente para la obra, sino piezas que ya existen en el mercado. Entonces tornillos, parlantes, cosas como muy estándar. Y los artistas fue muy bonito porque nos mandaron sus planos, y en un taller que hicimos también en Valenzuela Klenner, los talleristas desarrollaron las obras. Entonces fue muy bonito porque los participantes desarrollaban las obras de estos artistas que venían de Inglaterra, de Argentina, de Portugal, de Chile, y cómo la obra iba cogiendo vida en el taller fue muy bonito. Por otro lado, les pedimos a unos compositores franceses, estaba Bruno Duplan de Suiza, Manfred Berder, que es uno de los compositores contemporáneos más importantes que hay, Ryoko Akama, también es una compositora contemporánea muy importante, a que nos mandaran unas partituras, y con un grupo de músicos que incluía Ricardo Arias, Novara Hayakawa, Federico Demer, Roberto García, hicimos como un ensamble, y ahí hicimos, digamos, el performance de esas partituras. ¿Qué pasa, digamos, con esas iniciativas? Que tú me dices que chévere que haya un mes hacia el sonido, y por ejemplo tú haces Radar o Satélite. ¿Por qué no, digamos, es posible mantener eso? ¿Y por qué también, por ejemplo, Andes y Nacional no se han unido? Es una buena pregunta. Yo por lo menos, es decir, nosotros con Juan Cortés, tanto Satélite 2014 como Radar 2015 lo hicimos con él, pero llegó un momento en que pues el problema es que tanto Juan y yo somos artistas. Entonces a mí realmente mi labor no es gestor cultural, porque no es lo mío. Es decir, yo puedo organizar un festival, yo puedo viajar a Nueva York, yo puedo hacer una curaduría, pero pues realmente el enfoque principal en mi vida es hacer mi propia obra. Entonces yo creo que un poquito lo que nos pasó es que terminamos cansados. Los dos fueron bien exitosos, es decir, Radar, tuvimos muchísima prensa, tuvimos por lo menos 5 conciertos, creo que todos estuvieron llenos. La fiesta final la hizo DJ Fresh, que es uno de los mejores DJs de Colombia, la gente no se quería ir, realmente se salieron muy bien. Pero cuando empezamos a tratar de hacerlos crecer, nos encontramos con dificultades económicas, dificultades logísticas. Entonces un poco dijimos, bueno, enfocémonos cada uno en su obra o en los proyectos que teníamos en ese momento, y pues no se ha vuelto a dar. Yo creo que lo que se necesita es gente que se dedique a eso, pues que si son artistas de pronto que no estén ejerciendo, pero yo creo que sí es mejor que se haga desde la academia, ojalá gestores culturales. Me parece que para que la cosa siga tiene que tener como mucho más peso, y un poco por eso, digamos, se dejaron ahí. Yo no sé si nosotros volvamos a hacer alguno de los dos, es posible que sí, es posible que no, pero digamos que es difícil porque de hecho nos queríamos unir con un festival que se llama Artec, estuvimos en conversaciones con Mutec también, pero es difícil, se complica un poco la cosa, más siendo un artista, viajando tanto. Pues entonces uno dice, bueno, o le apuesto acá a volverme el gestor cultural de arte sonoro, o sigo haciendo mi obra. Y pues realmente yo estoy muy claro que realmente mi interés es mi obra más que lo otro. Pues yo creo que mi primer recuerdo de arte sonoro en Colombia era una instalación de Miguel Ángel Rojas, que me generó mucha curiosidad. Eso fue en el año 89, me gustaría indagar un poco más, por pereza no lo he hecho, pero debería. Y era una obra que sonaba un inodoro cada tanto tiempo bajando. Y para mí esa vaina era rarísima porque pues era el año 89, yo en esa época lo que oía era como mucho metal y mucho punk.
pero me acuerdo que a mí eso me pareció muy interesante, porque este huevón pone un inodoro a sonar en un loop, me parece una cosa curiosa, interesante. Yo diría, desde mi experiencia, eso fue lo primero. Y ya después apareció el Colón electrónico, que se lo organizaba Andrés Burbano, si no estoy mal. Y en esos eventos trajeron a un compositor alemán muy bueno que se llama Markus Mikler, que es compositor, pero pues digamos también hace un poco de música electrónica. Y pues yo creo que ese concierto fue una experiencia para mí, además que se llenó el espacio, fue muy fuerte. Entonces digamos que yo creo que ahí fue donde yo empecé a oír. Obviamente ya haciendo un recuento histórico, pues aparece Jacqueline Nova, aparece Blas Emilia Tortuga, compositores que empezaron ya, digamos, a preguntarse, digamos, por lo matérico, por lo plástico en el sonido. Pero digamos que mi primer recuerdo sería esa instalación de Miguel Ángel Rojas, que me encantaría en algún momento hablar con él, porque sí fue como, aunque en ese momento no me llevó a nada, pues me quedó sonando ahí. Y mire, todavía casi 30 años después ahí sigo acordando y preguntándome por eso, porque me pareció bien interesante. Sí, y tú mencionas mucho a Leonel Vázquez, mencionas a Ricardo Arias, a Roberto García. ¿Qué es lo que recuerdas de ellos en la escena de Colombia? Pues es chistoso porque yo, digamos, yo siempre, como yo empecé en Nueva York, digamos, viví mucho tiempo allá, o por lo menos gran parte de la década del 2000, digamos que yo no tenía mucho contacto con gente acá. Yo de pronto tenía más contacto con gente, por lo mismo que yo hacía una música un poco más hacia lo electrónico, tenía contacto más con artistas electrónicos, pero obviamente pues de una mamá que es crítica de arte, pues obviamente pues uno ya había de arte sonoro, del trabajo de Roberto García, del mismo trabajo de Gil Charalambos, que trabajaba con sonido y con video. Pero digamos que yo siempre fui muy ajeno a la escena, hasta que pues llegué acá, hice la maestría y ya ahí empecé a conocer a la gente, empecé a conocer a Juan Suanca, a Juan Reyes, es decir, hay muchos. Es decir, si uno se pone a contar la gente que trabaja con sonido desde lo más musical hasta lo más objetual, son muchos. Y digamos que pues ahí ya uno conoce, pero digamos que durante mi adolescencia y eso, digamos que no me interesé mucho en el tema. Tengo todos mis estudiantes, las primeras clases las di en una universidad muy pequeña que se llama La CUN, y eran estudiantes de cine, que fue chévere, es decir, fue una primera experiencia. Me ayudó porque el cine, digamos, me gustó, pero era muy enfocado en hacer música y sonido para cine. Entonces la parte plástica, digamos, que estaba ahí como un poco a un lado. Ya en la Tadeo doy 2 materias, una se llama taller espacial y la otra se llama taller de medios, y en una trabajo, digamos, la relación que hay entre la imagen visual y la imagen sonora a través del movimiento del tiempo, y la otra sí es enfocada plenamente en escultura sonora. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué la gente que estaba en el sonido no ha hecho antes una maestría en artes sonoras? No, pues yo creo que la idea está, es decir, por ejemplo, cuando yo estaba en la Nacional, yo trabajaba mucho, por ejemplo, con Roberto García. Él fue mi codirector de tesis y digamos que hablábamos mucho y conversábamos mucho. En algún momento yo sí dije, oiga, ¿por qué no pensamos en haber una maestría en la Nacional? Porque en ese momento había un grupo de gente interesante, ¿no? Estaba Leonel, que se acaba de graduar, estaba yo que estaba cursando, estaba Roberto García, había también hay un compositor que se llama Camilo Rojas, había como un grupo interesante. Digamos que no sé por qué no había, yo creo que es difícil decir, cuando la gente le dice, no, oiga, la maestría es en la Antonio Nariño, la gente es como, la gente generalmente hubiera hecho, el primero que le hubiera pegado es la Nacional o los Andes, y yo creo que es valioso porque, es decir, hacer una maestría de arte sonoro, yo que se lo debe saber usted mejor que nadie, es un riesgo, es una cosa nueva, por ejemplo, yo un día di un curso de arte sonoro para niños y fue dificilísimo que la gente entendiera de qué se trataba. Entonces me demoraba más explicando de qué se trataba que dándole el mismo curso. Entonces es complicado, yo no sé por qué no se ha hecho, yo creo que por ejemplo, es muy triste, la maestría que yo cursé en la Nacional ya se cerró, por ejemplo. Entonces hay que ver un poquito si los artistas hoy día están interesados es decir, yo he tenido, digamos, una carrera relacionada a la investigación, a lo académico, entonces para mí pues hacer un PhD es muy lógico, pero yo creo que hay también muchos artistas que no sienten que tienen que hacer un PhD, ni siquiera una maestría, sino que con su trabajo, a través de residencias, a través de su obra, pues lo pueden hacer, y eso es un poco triste. Acá graban más
sonidos de naturaleza extranjeros que colombianos. Yo, por ejemplo, acá realmente personas que grabemos con juicio, que nos metamos a la selva, yo diría Miguel Izaza, David Escayón, José Ricardo Delgado y yo. Realmente en su época, creo que Roberto García también en su época trabajó en el Amazonas, pero digamos que no hay un interés muy fuerte en eso, que me parecería que una maestría acá es lo primero que ofrece eso. Es decir, si uno voy a hacer una maestría a Inglaterra o a España, no va a tener la biodiversidad que tiene Colombia, por ejemplo, los paisajes, los contrastes entre los pisos térmicos. Es decir, me parece que lo que hay que encontrar es por qué hacer. Es decir, todo el mundo pensaría, no, pues yo hago una maestría en arte sonoro. Siendo muy sincero, pues la gente diría, no, pues yo la hago en Nueva York, o en Berlín, o en Barcelona, que son ciudades donde hay una cultura, pero acá, tal vez no hay la cultura, pero acá está el elemento sonoro muy fuerte. Acá es un país de unos contrastes sociológicos y culturales, o sociales, culturales, mejor, muy fuertes. Entonces yo creo que es interesante, lo que hay es que ver es cómo se le saca el jugo del hecho de que se haga en Colombia. Tú mencionaste ahora en Colombia el MAM de Medellín y ya, ¿cierto? ¿Identificas en Colombia algunas otras acciones de arte sonoro? Cali, Barranquilla. No, pues puedes decir, en Cali, por ejemplo, en Cali hay un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Creo que Noise, que son muy buenos. En Medellín, pues lo que les decía, en Medellín hay un parche muy grande, todo el parche de Éter, que es el sello con el que acabo de publicar, que es, digamos, a la cabeza está Miguel Izaza, pero está también David Escayón, Felipe Rodríguez tiene una fundación que se llama 418, que ha hecho también proyectos interesantes de sonido, pero más afuera. Por ejemplo, han trabajado creo que en Boyacá, han trabajado en Onda, pero aquí, digamos, no hay ese sitio. Es decir, no hay una institucionalidad del arte sonoro. Es decir, Odeón hizo una vez una exposición hace mucho tiempo, los festivales que organizamos con Juan Cortés, pero precisamente lo que yo le decía ahorita, lo que falta es algo que sea más institucional, más como más riguroso, como que se convierta ya en una rutina y que la gente lo empiece a asociar. Y pienso pues que eso sí es un gran vacío. Y por ejemplo uno pensaría que de hecho pues lo hemos hablado, la posibilidad de pronto de hacer eventos patrocinados con ustedes, pues me parece interesante, porque creo que una maestría puede ayudar a empezar a abrir esos espacios como con más, sí, con una cosa más seria, más... Sí, exacto.